Caribe somos, porque el Caribe nos une. El Caribe nos une una vez más este sábado 12 de octubre. 12 de octubre. ¡Ja! Tenemos que comentarlo. Fecha del descubrimiento de las Américas. Fecha de la hispanidad. Vamos a hablar de qué hispanidad se trata. Y fiesta, celebración de toda América Latina. Y lo bonito, Gustavo, es que con críticas, con reservas, con subversión o con celebración, el 12 de octubre es una fecha latina, es una fecha hispana. Viva la hispanidad y viva una hispanidad convergente con la francofonía, con la anglofonía, una hispanidad abierta al mundo. Y claro, vamos a hablar del crucerismo, de los cruceros en Cabo Rojo, que ya en noviembre viene una ciudad flotante. Y tengo un chismecito cultural. Qué reunión maravillosa hemos tenido este 9 de octubre con la francofonía. Estuvo presente la agregada cultural de la Embajada de Francia, la responsable cultural de la Alianza Francesa, la directora del Liceo Francés de Santo Domingo, la asesora de la lengua francesa del MINER, una reunión, la representante de Haití, es decir, una fraternidad extraordinaria con también la presencia de Suiza. Y esa reunión se dio en Cancillería y lo vamos a comentar. Fue fraterna, cálida, vive la francophonie, y vamos a comentar de algunas orientaciones también por la paz, el desarme y la convivencia. Y claro, les voy a hablar de la reunión para el 19 de octubre en la Galería Oca de Gascue. El artista fotógrafo visual Ricardo Rivera va a comentar su trabajo artístico fotográfico con el llamado Mi manera de mirar. Y vamos a recordarnos de Iván Tovar y saludar esa silla gigantesca de Iván Tovar en pleno Manhattan. Contigo, Delia Blanco. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas. Anda y anda sin timonel. Pues ese barco que llegó a las Antillas, que llegó al Caribe, que llegó a los West Indies, que ya lo hemos comentado la semana pasada, ese barco ha permitido el encuentro de la hispanidad. Por eso aquí nuestra isla se llamaba Hispaniola, la Hispaniola. Y ese 12 de octubre es el encuentro de dos mundos, Europa y América. Pero Europa trajo un tercer mundo, África, con la esclavitud. Entonces, queridos amigos, ¿de qué hispanidad estamos hablando? La hispanidad de los descubridores españoles que vienen a América a cumplir con el sueño aventurero de Cristóbal Colón. Gustavo, hay que entender algo. Cristóbal Colón era un aventurero, un atrevido, que quiso saber qué había del otro lado del mar. Y como nuestra generación fue a la luna, quiso ver allá arriba
Él quiso ver del otro lado del mar. Y esa es la poética. Y su hermano era cartógrafo y estudiaba las cartas marítimas, los mapas marítimos en Lisboa. Por eso hubo un francés, Eric Orsena, que escribió El cartógrafo de Lisboa, que es esa aventura. Ok, llegan a la Hispaniola. ¿Quién llega? España. Y cuando digo, vamos a hablar de qué? Hispanidad. Mira, esto es muy complejo, Gustavo. Esto es muy complejo. 1492 es una España que sale de la ocupación árabe y judía. 500 años los árabes con los judíos sefarditas y el reino de Castilla, Isabel y Fernando, reconquistan el territorio. Es una hispanidad castellanizante de Castilla. Castilla que ocupa toda la península. Pero en esa península ibérica todavía vivían moros, todavía vivían judíos. Entonces es una hispanidad también que por mucho que la corona y la Santa Inquisición hayan querido centrarla únicamente en la fe vaticanística y en la evangelización, es también la España del Quijote, soñando con una isla. Es también la España del sueño, de la irrealidad de Quijote. Esa España soñadora desde el Quijote hasta Salvador Dalí. Una España totalmente surreal. Entonces, ¿qué hispanidad celebramos? Yo celebro la mía, Gustavo. Ajá, yo voy a celebrar lo mío el domingo. Voy a celebrar esa España que vino aquí con, mira, extremeños, vascos, gallegos, andaluces, castellanos. Y se encuentra con amerindios taínos. Y trae africanos. Entonces, cuando dicen que el 12 de octubre es el Día de la Raza, no. Es el día de la celebración multicultural. Es el día de la diversidad cultural. Es el día de los registros espirituales entre una fe evangélica guerrera y inquisitiva y una fe amerindia étnica. Pero, como dijo Pablo Neruda, nos llevaron todo y nos dejaron la palabra. Y es con esa palabra del castellano español reapropiado por los latinoamericanos que se protesta. Que protestó Rigoberta Menchú, que protestó Víctor Jara. Yo pregunto a los presentes si ellos se han puesto a pensar que la tierra es de nosotros, sino del que... Eso es también una hispanidad. Nos dejaron la palabra. Y América se apropió de esa palabra para decir el 12 de octubre. Ustedes celebran una hispanidad conquistadora y colonial, aquellos que la quieran celebrar.
pero nosotros les vamos a decir cómo lo han hecho. Nosotros se lo vamos a recordar. Entonces, en pleno siglo XXI, ¿sí? Celebremos, Gustavo, nuestro mundo hispano. Ese mundo hispano que le dio al mundo maestros universales del pensamiento, de la creación, de la creatividad. Esa hispanidad que hace un corpus cultural diverso, que por mucho que no lo quieran los sajones, California es chicana, del norte al sur, hispana, pero también lo es en Albuquerque, en Houston. Esa hispanidad que hace que qué difícil tener frontera, Gustavo. Dime tú qué diferencia hay entre un amerindio cholo mestizo de Monterrey y uno del otro lado americano. ¿Entiendes? Entonces, sí, señores, hablen con sus hijos, explíquenle que el 12 de octubre es libertad, conciencia, diversidad de este mundo tan grande que se llama América Latina y el Caribe, tan grande que España, la colonizadora, tuvo que pedirle perdón en 1992. Y porque los reyes de España pidieron ese perdón en Toledo, yo lo celebro, porque quien perdona merece respeto. Vamos a perdonar sin olvidar que estamos en un continente de lucha y de inteligencia. Celebrémoslo hoy. De Quisqueya al mundo. Querido Gustavo, Milton se atrevió a tocar tierra. A tocar tierra en ese elemento, huracán, ciclón, tornados. Ya vamos casi a 300 y pico muertos. Hemos estado viendo imágenes de desastres increíbles. Toda la costa de Tampa, toda la costa de Atlanta, toda la península de Florida azotada. Y cuando tú ves volar esas casas, cuando tú sabes que nosotros aquí en nuestra isla hemos vivido en la historia San Zenón, pero hemos vivido David, pero hemos vivido George, hemos vivido lluvias, diluvios, desplazados, olvidados. Entonces, ese Golfo de México que permite, ¿verdad?, que nazcan esos ciclones, que nazcan esos desastres, tienen que hacer de nuestra región, Gustavo, una región de solidaridades compartidas. Entonces, no nos podemos quedar únicamente así pensando de que, bueno, vamos a ver qué dice la meteorología de Miami, qué dice la NASA, qué dice esto, qué dice lo otro. Algo va a haber que inventar, porque uno dice, ¿qué podemos hacer? Desde aquí se ha contactado el consulado de Orlando, el consulado de Miami, Tampa, Atlanta y etcétera, porque sabemos que hay casi 1,5 millones de dominicanos que viven en toda esa franja geográfica que es Florida. Entonces, una idea, tendría que existir en nuestra región fuerzas compartidas de intervención
colegiada y de ayudas para los ciclones. Pero que uno se da cuenta también que a veces los ciclones tienen unas fuerzas y los huracanes que no permiten que ni tan siquiera un bombero o que ni tan siquiera, digamos, un técnico, un eléctrico intervenga. No se puede. Esto lo traigo hoy a Quisqueya, porque una vez más, este país no se da cuenta que es un país escogido de Dios. Gustavo, aquí hubo el terremoto en Haití y aquí no pasó nada en el 2010. ¿Tú viste cómo está la costa de Florida? Y aquí todavía no ha pasado nada. Ok, entonces, quisiera una reflexión del mundo que nos venga de Florida a Quisqueya y que entendamos que hay que saber guardarse frente a los fenómenos ecológicos y un mensaje universal que nos está dando Milton, que el calentamiento climático no es una broma. Contigo, Delia Blanco. De par en par. No, señores, no, queridos amigos oyentes, no, responsables de la OEA, no, no, autoridades diplomáticas de Haití. Aquí hay un problema bilateral, transfronterizo, social, sí, señor. Pero aquí no hay discriminación étnica. No. Hubo discriminación étnica frente a los genocidios de la colonización. Claro que sí, los colonizadores azotaron la discriminación étnica. Sí, ok. Y vamos a respetar las palabras, porque la conciencia y la rebelión y la crítica debe exigirnos corrección de palabras. ¿Qué hay? Estoy de acuerdo. Hay contexto visual inapropiado, totalmente inapropiado. Contexto protocolar inapropiado, Gustavo. No me gusta. No estoy de acuerdo. Que sean militares vestidos con uniforme guerrero, ¿verdad? Que estén interviniendo, que estén persiguiendo, corriendo, buscando a los haitianos para reconducirlos a la frontera. Porque tampoco acepto la palabra deportación. Ya lo he dicho en otras ocasiones, Gustavo. Deportación fue la deportación de los judíos. Deportación fue la deportación de los esclavos. Aquí lo que hay que hacer es reconducción a la frontera. No utilicen esa palabra. Deportación es una palabra horrible. No, aquí no hay discriminación étnica, porque yo vengo de un país de Europa. En Europa sabemos las discriminaciones étnicas que han habido en contra de los judíos, en contra de los gitanos, en Estados Unidos en contra de los indígenas, los inuit, etcétera y etcétera. No, aquí hay persecución de la ilegalidad social. Y esto se mezcla
de discursos patrióticos patrioteros que no tienen obligatoriamente que utilizar lenguajes tan gráficos para hablar de una realidad. La realidad es puramente política y social. República Dominicana no puede asumir presencia de inmigrantes sin papeles, sin documentación. Entonces, llevar un ordenamiento jurídico y un ordenamiento social no es una discriminación étnica, no, es una limitación geopolítica migratoria. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado porque hemos sabido en la historia lo que era la discriminación étnica. Y yo pido una limpieza del lenguaje, tú sabes, Gustavo, del lenguaje, digamos, visual, periodístico. Hay que tener cuidado. Hablemos con sabiduría y con humanidad. Ahora, si te digo, Gustavo, aquí viene un fotógrafo que no entiende nada a los límites de República Dominicana, que no entiende nada de lo que está cargando República Dominicana, que ya gracias a Dios, gracias a Dios, poco a poco se va entendiendo. Viene un fotógrafo de esos de la prensa internacional, óyeme, y agarra a un militar de esos que tiene a una mujer haitiana embarazada en una mano, o que tiene a un joven haitiano, y con la bacana arriba, y la camiona tan destartalada. Óyeme, claro que da imagen de discriminación. ¿Tú me entiendes? Porque déjame decirte, macana y golpes. Todo el mundo ha recibido en protestas, todo el mundo lo ha recibido. Pero ¿qué pasa? A mí cuando un CRSS de Francia me daba con la macana, era un hombre vestido de azul marino, ¿me entiendes? Limpio, con un uniforme que representaba una autoridad de principio. Pero cuando tú ves esos uniformados de patrulla, ¡ay Dios! ¿Tú piensas que es una guerra lo que hay aquí en la foto? Pues no, no es una guerra. No es una guerra. Aquí hay una problemática binacional, donde Haití tiene que recoger a su gente, donde Haití tiene que dar papeles, Haití tiene que identificar a los suyos. ¿Qué tanta cosa de tanto orgullo de que si cogen otra nacionalidad ya no son haitianos? Pues dale la nacionalidad haitiana y recógelos. ¿Me entiendes? No. Entonces, muchísimo cuidado con el lenguaje, reflexionemos bien. Aquí no estamos en segregación, estamos en ordenamiento poblacional. Contigo, Delia Blanco. Ventana abierta. El próximo 19 de octubre en la Galería Oca de Gascue, busquen el encuentro con el artista, fotógrafo Ricardo Rivera, que participó en Fotoimagen. Y ahí habrá un conversatorio sobre mi manera de ver, que también es mi manera de mirar. Ahora, Gustavo, tú puedes mirar algo y quizás tú no ves nada. A ver si tú me entiendes. Por ejemplo, yo puedo mirar, qué sé yo, puedo mirar una orquídea, ¿verdad? Y veo la orquídea. Pero no veo
dentro del pétalo de la orquídea, todo lo orgánico que tiene adentro. Y mira que la miro y no lo veo. Y alguien te va a decir, concéntrate, y ahí lo ves. La avena y todo eso. Pues Ricardo Rivera es un artista orgánico. Es un artista visual, un fotógrafo que ve y dentro de lo que ve tiene una manera de intelectualizar lo que ve. Entonces, tú puedes recibir una obra de él que sea el movimiento de un tul, de una seda, y en ese movimiento, en ese tul y en esa seda, lo que puedes ver es una duna de arena, pero es una tela. Te doy esos efectos, ¿verdad? Pues tendrán la oportunidad el 19 de octubre de conversar con este artista que les va a explicar su manera de ver hasta llegar a la obra. Contigo, Delia Blanco. A rienda suelta. La música, un don inexplicable del ser humano. Óyeme bien, Gustavo. El ser humano se distingue, ¿verdad? Por la palabra, por la capacidad de llevar en la palabra la expresión de confirmar que es un animal que piensa. Bien, entonces para eso nació la palabra. Y esa palabra se ha multiplicado en un océano de lenguas múltiples, diversas, cavernáculas. Pero Gustavo, ¿y el sonido? ¿Y la música? Mira, estando yo en el sur de Casamance, de Senegal, estoy yo en una comunidad étnica, esta sí que era étnica, porque era la comunidad del poeta Leopoldo Sédar Senghor, presidente de Senegal, y me llevaron a conocer esas tierras. Y me llevan al bosque, la forêt, y oigo un ritmo, un ritmo. Y le digo yo a la guía, ¿y ese? No, están diciendo que ya los invitados están en camino. Y me explican que el tambor es una lengua, que si no es lengua verbal, es un lenguaje de sonido. Y hay que saber que el sonido, la música, es un lenguaje compositivo, intelectual. O si no, ¿por qué nos cuesta tanto olvidar esas músicas que han acompañado nuestra memoria cinematográfica? Por ejemplo, un hombre y una mujer. Bueno, y tantas. Pero la capacidad de un ser humano de crear musicalización del sonido, porque la música es la musicalización de un sonido, con reglas. Tenemos el abecedario para las letras, ¿verdad que sí? Ok, pero ustedes tienen el solfeo,
Los músicos, yo jamás en mi vida podía aprender ese solfeo. Pero, ¿cómo es posible que un analfabeta, la música es lo que te permite, siendo analfabeta, de amar y sentir? Pero un analfabeta no puede leer una novela, pero tú puedes escuchar música. ¿Tú me entiendes? Estoy dando las razones de que mis estudiantes me dicen, ¿y por qué usted ama tanto la música? Digo, la música, pero que la música, ¿qué tú crees que es la música? La música es un lenguaje, es un mensaje, es una ubicación. Ok, entonces, mira bien. Y una interpretación. ¿Tú crees que el soplo de un saxofón de Ashley Sheep es el mismo que Miles Davis? La gente sabe por qué Miles Davis tocaba encurvado, porque tuvo una oblación del pulmón, Gustavo, y no podía forzar para arriba, tenía que forzar para abajo, no podía alzarse. Oye, ve, una cosa increíble. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una música te toca como música? Pero es que te está dando un mensaje, te está dando un acorde, te está llamando a un sentimiento. Cuando tú oyes a la gente, tú no has oído a veces, Gustavo, que hay mucha gente que ni tan siquiera se conoce las palabras, pero sí conoce la musicalidad. La 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 la, y no sabe la palabra. ¿Por qué? Porque la conexión, mira, óyeme bien, óyeme, te lo voy a decir. Tú quieres compartir más melancolía. La melancolía. No hay una novela que te transmita más melancolía, ni que así se llame, como fue el caso del premio Nobel de Noruega, que escribió una novela Melancolía. No hay más melancolía que un Chet Baker en su trompeta. Ahí tú te mueres. Es más, después tienes que ir a bailar un son, porque te mató. ¿Ok? Porque es así. Entonces, educar con música no es solamente enseñar a tocar música. Educar con música es utilizar la música para despertar en ti una capacidad de identificación rítmica, instrumental, de sentir la personalidad de un artista, músico con su piano. ¿Tú crees que Rubalcaba toca igual que Bebo? Y puede tocar lo mismo, pero no igual. Mira la sutileza de la música, que puedes tocar lo mismo, pero no igual. Óyeme, la música es inteligencia, Gustavo. Tú quieres, por ejemplo, comparar un Tito Puente con un Ray Barreto. No. Estilo, morfología, actitud. ¿Ok? Ven acá. Y pudo hacer herencia Santana con el Oye Cómo Va. Eso fue una cosa, ¿verdad? De esas fusiones rítmicas. Entonces, claro que sí, a rienda suelta, Gustavo, con la música. ¿Sabe por qué? Porque hay que despertar lo humano en los niños con la capacidad de enseñarles a captar música. La música te acompaña en todos tus sentimientos humanos, pero hasta en las actas fúnebres hay música. Mira, Gustavo, tú te mueres si tú vas a New Orleans
¿ok? Y tú vas a un entierro de los afroamericanos luisaneses, ¿te muere? Tú oye, cuando empiezan a tocar esas trompetas, acompañando al muerto, tú tiemblas, ¿eh? Pero vas también a Harlem y de repente, ok, hay un pandereo ahí de gospel y también te mueres. ¿Mm? Entonces, señores, ¿por qué estoy diciendo eso? Despierten con la música lo más humano de sus hijos. No dejen que cualquier ruido, Gustavo, que pretende que es música, lleve. Óyeme bien, Gustavo, ¿eh? Porque si estoy haciendo esta rienda suelta de la música, es para también decir que aquellos que pervierten el cuerpo con sus ruidos y con sus traca-traca, eso no es música. Eso es un efecto, ¿eh?, de adicción al tormento. ¿Entiendes? A la bestialidad humana. Lo siento, tengo que decir eso. ¿O tú crees que es igual bailar un bolero que un perreo de dembow? ¿Qué tú dices con las dos cosas? ¿Eh? Porque, señores, oyentes, ¿saben lo que es la música? El estrato más profundo del sentimiento humano. Y vuelvo y repito, ¿eh? Tú puedes ser analfabeta y tú eres capaz de sentir, leer la música. Que para tú sentir una novela tienes que leer. La música nos une a todos. Tú no ves los aborígenes, entonces todo se transmite en música. Música, toda la ritualidad es música. Francofonía de las Américas. Francofonía des Amériques. Pues sí, queridos amigos, después de la cumbre de la francofonía, que se terminó el 5 de octubre en París, nos quedamos con algunas resoluciones que son importantes, que fueron cofirmantes los 54 países miembros y los 24 países asociados. En esta cumbre de la francofonía 2024 de Villers-Cotterêts, el llamado es paz. El llamado es desarme. El llamado es emprendimiento en los espacios francófonos compartibles con el mundo. Y el llamado es hacer de la lengua francesa una lengua de acceso al desarrollo y de educación. Y ya terminada la cumbre, nosotros como país miembro asociado, desde la Cancillería, con la directora de la Dirección de la Integración Regional y su equipo, y quien les habla como embajadora de la francofonía, hemos tenido nuestra primera reunión preparatoria para los eventos del mes de la francofonía, marzo 2024. Y desde aquí, Gustavo, si algún oyente tiene alguna obra de autores dominicanos traducidos a la lengua francesa, que nos lo hagan saber. Que nos lo hagan saber. La radio tiene un correo. ¿Cuál es el correo, Gustavo, de la radio? radiofunglode@gmail.com.
Si tienes un cuento de Juan Bosch, traducido al francés, de Virgilio Díaz Grullón, si tienes un poema, si tienes una novela, contáctanos, Delia Blanco, para Delia Blanco, a través de Radio Funglode, todo atado, Radio Funglode RD, todo atado, @gmail.com. De acuerdo, contamos contigo, porque estamos buscando la manera de honrar a los escritores dominicanos que hayan sido traducidos en Canadá, en Suiza, en Francia, y que la lengua francesa los haya honrado. Yo sé que hay algunos, pero quizás que ustedes sepan más que yo y nos contactan. Pero debo decirles que la nueva directora del Liceo Francés estuvo presente con la encargada de la Embajada de Francia en Cultura y Cooperación, la representante de la Embajada de Suiza, la responsable de las actividades culturales de la Alianza Francesa, la consultora para el MINER en lengua francesa, la representante de la distrital del MINER de San Francisco de Macorís, es decir, que se nos han asomado ya instituciones interesadas para las celebraciones 2025. Únete a nosotros si amas la francofonía y si amas a tus escritores. Mar y tierra, adentro. Bueno, queridos amigos, aquí estamos en mar, porque Cabo Rojo va a recibir su cuarto crucero el 20 de noviembre. Y ese puerto ya habrá recibido 5 cruceros en este año. Pero debemos entender que el puerto de Cabo Rojo espera, ¿verdad? Este 20 de noviembre espera la llegada del crucero MS Eurodan, es decir, de la empresa Holanda América, que tienen realmente los holandeses, tienen toda una dinámica, toda una política de cruceros. Y esta empresa es la casa matriz de la compañía Carnival Corporation. Entonces, ¿qué sucede diciendo este aspecto? Es que toda la gente de Puerto Plata que va a estar recibiendo cruceros que tienen entre 2.000 y a veces hasta 3.000 personas, le van a dar un giro de visibilidad urbana. Mira qué interesante, Gustavo, que viene del mar a lo urbano, porque es el mar que va a dar vigencia urbana a una ciudad como Puerto Plata. Entonces, lo que hay que entender es que el aumento de permanencia de cruceros en esa región es un elemento de desarrollo inmenso, de sostenibilidad, de desarrollo económico y financiero, porque el crucerista que desembarca compra y se va, pero compra. Entonces, hay que ver, ¿verdad?, de qué manera este cuarto crucero que va a llegar el 20 de noviembre va a darle una agitación económica, turística y una especie de publicidad, tanto nacional como internacional, a la ciudad de Puerto Plata, que cada día está retomando con más fuerza su destino transatlántico. Miren, amigos, no dejen de considerar a Puerto Plata, que está dando un salto importante, se está recuperando de todos esos años de letargia y ahora está encontrando con ese puerto de cruceros una dimensión que nadie tiene aquí en República Dominicana,
en cuanto a puerto de cruceros. Óigame bien, son monstruos, Gustavo. 3.050 pasajeros reciben. Y entre ellos hay 2.200 visitantes. Óyeme bien esto. Y 800 tripulantes. Ya tú sabes. Tírate una foto en Puerto Plata y ponte a figurear como que tú estás bajando de ese crucero. Tira para el muelle. Contigo, Delia Blanco.